Espero que me presten toda su atención. Si tienen bolígrafo, si tienen libreta, tomen apuntes. Hoy quiero hablarles de un tema, la verdad que maravilloso. Y quiero iniciar con una pregunta, mi amada iglesia. ¿Comprende usted el reino espiritual como obra en usted en medio de las vicisitudes que la vida le ofrece, le enfrenta cada día? Hoy voy a hablar de un tema que lo sacará a usted de muchas dudas, pero a la vez lo llevará a un entendimiento de muchas cosas que están ahí en su corazón, anidadas y que tal vez no comprendemos. Una cosa es comprender que Dios reina sobre todo el mundo entero, y otra totalmente distinta es comprender que Dios controla las circunstancias de la vida de usted y las pruebas que tú y yo enfrentamos. Yo quiero repetir eso. Una cosa es comprender que Dios reina sobre todo el mundo entero, pero otra cosa totalmente distinta es comprender que Dios controla las circunstancias de la vida de usted y de las pruebas que tú y yo afrontamos. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, al libro de Romanos. No sé cuántas veces usted ha leído este texto. Romanos capítulo 8. Y a través de este texto, hoy usted va a comprender muchas cosas. Este es un texto muy citado por todos. Este es un texto que continuamente está a flor de nuestros labios. Pero lo comprendemos a profundidad, lo que el apóstol Pablo quiso darnos a conocer a través de este texto. Versículo 28. Dice la escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántas veces, mi amada iglesia, usted ha citado este texto? ¿Cuántas veces usted se lo ha citado a mucha gente? La pregunta ¿es bueno todo lo que le ocurre a usted? Repito, ¿es bueno todo lo que le ocurre a usted? Eso no es lo que dice el texto. Dice que Dios hace. Dice que Dios hace que todas las cosas malas obren para el bien de quienes lo aman. Los cristianos, como usted y como yo, no niegan que hay muchísima maldad en el mundo. Usted y yo lo sabemos. Ni tan siquiera niegan que hay muchísima maldad en ellos. Sin duda, usted puede identificarse con la confesión que el mismo apóstol hace en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y en el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos, él exclama: miserable de mí. Y confiesa en el versículo 18 del mismo texto:
en mi carne no mora el bien. Entendiendo estos pasajes y dándoles un resumen de cómo Pablo se sentía y lo que Pablo luchaba. Así que llegamos a Romanos 8:28 y nos dice que no hay nada malo. Dice que aún lo que es malo en nosotros puede obrar para bien. Escúcheme porque esto tiene una profundidad. No dice que no hay nada malo. Dice que aún lo que es malo en nosotros puede obrar para bien. Todo lo malo que aún queda en nosotros puede obrar para bien. Observe que el versículo, escúcheme, observe que el versículo no dice que las cosas por sí mismas obran para bien. Eso es lo que piensa el mundo. Que las cosas ayudan a bien. Pero los mejores manuscritos griegos, escúchame, que hablan de este pasaje, de este versículo de Romanos 8:28, ponen en claro que el sujeto de la oración no es cosas, sino Dios. Sabemos que Dios hace que todas las cosas obren para bien. Entonces aquí me queda claro algo, mi amada iglesia. Ninguna cosa que le suceda a usted le va a ayudar para bien. Al contrario, es que Dios toma esas cosas que le suceden a usted y a mí, las va a coger y las va a producir para el bien nuestro. Entonces ya aquí cambia la perspectiva. Aquí lo que cambia ya es el concepto de dejar de citar un texto que claramente da por entendido de que no es para todos. Ahora, déjeme proyectarle algo y yo quiero que usted lo note. Voy a pedirle por favor a Carlos que por favor me proyecte 2 fotos que yo le envié. Carito. Si usted puede visualizar esa foto, por favor, obsérvala. Yo quiero que con profundidad usted observe esa fotografía. ¿Sabes? Yo no sé y le he pedido al Espíritu de Dios que te lleve a poder entender su vida interna, las luchas internas que tú y yo continuo día a día vivimos y experimentamos. A través de esta fotografía que usted está viendo, así está la vida de muchos creyentes, inclusive la de muchos de nosotros. Como usted puede mirar, eso no tiene forma de nada. Así viven muchos creyentes hoy en día. Por un lado, en nuestra parte, en nuestra comprensión, lo que vemos es una telaraña que no tiene forma de nada. Esta es la forma, esta es el escenario que nosotros vemos y entendemos de nuestra vida, que no tiene ningún sentido. Y no comprendemos las cosas que muchas veces nos suceden. Y nosotros
nos criticamos, nos critican y hemos tenido tal vez la osadía de enojarnos con Dios porque no comprendemos nuestra propia vida espiritual. Todas las cosas malas que le suceden a usted y a mí, Dios obra para bien, aunque usted no le encuentre sentido. Ahora, déjeme leerle unos textos para ponerle de ejemplo esta tela de araña que usted está viendo aquí. Voy a darle un ejemplo. Todas las cosas cooperan para bien, dijo Jacob. En Génesis 42:36, para los que están tomando nota, por favor. Dice la escritura, entonces su padre le dijo, ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco. Y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo esto acabará por matarme. Este era el pensamiento, esta era la tela de araña que tenía Jacob en su mente. Esta era el cuadro de esta tela de araña que usted está viendo. Así está la vida de muchos, que le están sucediendo cosas malas continuamente en su diario vivir y luchan a diario. Pero todas ellas eran para bien. Génesis capítulo 50, verso 20. Escúchame lo que dice la escritura. Ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios, no las cosas, Dios, porque no son las cosas las que ayudan a bien. Si Dios no está en medio de las cosas, esas cosas nos aplastarán, nos destruirán, porque nunca vamos a entender el propósito de nuestra vida. Pero como no son las cosas y es Dios, sigue diciendo el texto, dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Carito, ¿puede proyectarme la otra? La realidad que muchas veces nosotros no entendemos qué es lo que nos está sucediendo, que tan malas cosas a diario vivimos, que tan dolores vivimos a diario, que no sabemos que esa enredadera de los problemas que se vienen a diario. Lo que nosotros no entendemos es que Dios está entretejiendo otro escenario. Y entonces lo que Jacob pensaba que para él iba a ser la muerte, Dios estaba trabajando en otro escenario para proyectarle, ¿sí? ¿Cuál era el fin que Dios tenía con todas esas cosas malas que le estaban sucediendo? Ahora, yo quiero que usted comprenda algo. Mi amada iglesia, lo malo que a usted le está sucediendo no es tan malo. Yo quiero volver a repetir eso. Mi amado y mi amada del Señor, lo malo que a usted hoy le esté sucediendo o le ha venido sucediendo o le va a acontecer, ya tú vas a tener un entendimiento mayor y más profundo de que Dios se está entretejiendo entre lo malo y el dolor que tú estás viviendo. Dios se está entretejiendo todas esas cosas malas para el bien. ¿Verdad que me está dando a entender? Eso nos señala un elemento. Gracias, Carito.
Eso nos señala un elemento muy importante del carácter de Dios. A esto lo podemos llamar la soberanía de Dios. Esa es su autoridad y su poder supremo sobre todos los asuntos de la vida. Y todos estos asuntos de la vida para producir por ellos sus propios buenos propósitos. En otras palabras, lo malo que a usted y a mí nos esté sucediendo, trabajando en el propósito de Dios, Dios está construyendo un buen propósito. Esa promesa ahora queda en el entendido de que no es para todo el mundo. Dios dice que todo obrará para bien, para todas las personas. ¿Sí? Dios no dice que todo obrará para bien para todas las personas del mundo. No, eso no dice esa promesa. Esa es una promesa hecha única y exclusivamente para quienes aman a Dios. Le pregunto, ¿ama usted a Dios aún en medio de los dolores y dificultades que le están sucediendo en esta vida? Porque esa promesa es para usted. Quienes han sido llamados a la salvación, no todo en su vida será bueno. No todo en su vida será bueno, pero todo en su vida obrará por la soberanía y providencia de Dios. ¿Qué quiere decir la providencia de Dios? ¿Qué entendemos por la providencia divina? La providencia divina afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Y en esto incluye el universo en su totalidad, el mundo físico, los asuntos de las naciones, el nacimiento del ser humano y su destino final, los éxitos y fracasos del ser humano y la protección de su pueblo. Esta providencia se opone directamente a la idea de que el universo se gobierna por casualidad o por cosa del destino. Aquí queda entendido que Dios no se ha desentendido de su creación y de su perfecta creación. Y en este caso, son los hijos y sus hijas. Pudieran no ver en este momento, pero cada sufrimiento, cada tentación, cada prueba, incluso cada pecado, Dios lo teje en el tapiz que al final será un bien para usted y para mí. Recuerde, el escenario que tú estás viviendo, que tal vez sea doloroso, Dios está construyendo un escenario que tiene una calidad y un final que ni usted y yo nos imaginamos. Por eso le puse esas dos fotografías, para que tú pudieras entender lo maravilloso que Dios teje todas las cosas. Repito, cada sufrimiento, cada tentación, cada prueba e incluso cada pecado que nosotros luchamos a diario son las que Dios está entretejiendo en su propio escenario. Ahora escúchame esto. No espere que todo en la vida le sea bueno, porque eso no sucederá. Repito, no espere que todo en la vida le sea bueno, porque eso no sucederá. Y no espere que todo en usted sea bueno, porque eso tampoco sucederá. Pero lo que sí tú puedes esperar es esto,
Dios tejerá todas las cosas a favor de sus amados hijos para producir un buen resultado, ahora y por la eternidad. ¿Me escuchó eso? Lo que tú no puedas entender de su vida, las luchas que tú estás entendiendo. Y muchas veces creemos que nosotros fuimos llamados a vivir en una libertad y en una prosperidad y en un confort y en una paz. Mi amado, eso no sucederá. Y tampoco puedas creer de que todo en usted es bueno, porque eso tampoco. Pero déjeme decirle que Dios teje y teje despacio y fino. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Primera de Corintios. Mira cómo Dios trabaja. Recuerde el título del tema de esta noche. Es muy importante que usted recuerde el título del tema de esta noche, porque hay misterios en nuestra vida que nosotros no entendemos. Dios limita aún nuestras propias tentaciones. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13, dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dígame cuántas veces usted ha leído ese texto. Dígame cuántas veces a usted le han predicado de ese texto. En cuanto a la soberanía de Dios y en la providencia de Dios. Déjeme decirle algo. Hay una forma fácil de salir de la tentación. Óigame lo que le estoy diciendo. Hay una forma fácil para salir de la tentación. Pero para salir de la tentación, usted debe de saber 3 grandes verdades. Yo quiero que usted las anote. 3 grandes verdades para que tú puedas salir con facilidad cuando le venga una tentación. Número 1. La tentación es común para el hombre. Repito, toda tentación es común para el hombre. Número 2. Dios es fiel. Y como Dios es fiel, Él pone límite a la tentación. En otras palabras, la tentación no se va a extender. Quien la va a limitar es Dios mismo. Y número 3, Dios provee una salida. A como viene la tentación, Dios está trabajando en la salida. Y mientras usted lucha ahí, ya Dios está trabajando en la salida. La tentación, mi amado hermano, es parte del ser humano. La Biblia dice que es algo común para todos. He oído a muchos predicadores culpando de toda tentación a los demonios. ¿Será eso cierto? Las personas dicen ser atacadas por demonios de la ira y aún de la lujuria. ¿Será eso cierto? Pero en realidad, la tentación, mi amada iglesia, no tiene que ver con los demonios. La tentación es solo un asunto de los seres humanos. Escúchame. Escúchame lo que le estoy diciendo para que tú puedas comprender lo que dice el texto, que son misterios reservados y profundos en las Sagradas Escrituras y que Dios hoy va a traer a la luz. La tentación es un asunto de los seres humanos.
Si usted como hijo de Dios, las únicas tentaciones que sufrirá son las humanas. Dije usted como hijo o hija de Dios. Las únicas tentaciones que usted va a sufrir son las humanas. Dios nunca va a permitir que se enfrente a una tentación que esté más allá de su capacidad de resistir. ¿Se está dando cuenta? Dios nunca, nunca va a permitir que se enfrente a una tentación que esté más allá de su capacidad de resistir. Y escúchame esto, porque esto es muy importante. Él permite que seamos tentados solo hasta donde podamos soportar en ese momento. Voy a ponerle un ejemplo. Mire cómo Dios cuida de usted y de mí en medio de las vicisitudes de la vida. Si tú crees que Dios te dejó solo en la tentación, usted está equivocado. En el tanto que llegue la tentación, mi amado hermano, ya Dios va delante suyo, construyendo la salida. Yo quiero que usted me acompañe a Juan capítulo 18, por favor. Juan capítulo 18. Dígame amén cuando llegó. Hágame una señal cuando llegó. Mira qué interesante. Este pasaje nos está hablando en el contexto de cuando Jesús iba a ser arrestado. Usted conoce esta historia. Y es precisamente en este momento cuando Jesús está protegiendo más a sus discípulos, cuando los soldados romanos vienen con toda la intención de apresar a Jesús. Los soldados entran en el huerto y se acercan a Jesús. Y él les preguntó, mira qué interesante, versículo 4, por favor. ¿Lo tienen? Dice la escritura. Pero Jesús sabiendo todo, pero Jesús sabiendo todas las cosas que les habían de sobrevenir, se adelantó. ¿Cómo dice? Jesús sabiendo todas las cosas que le iban a acontecer, se adelantó. ¿Trabaja, Señor, con usted? ¿Lo ha abandonado acaso a usted? ¿Usted cree que todas las cosas no ayudan a bien? No, es que Dios obra para bien. Y escúcheme, sigue diciendo el texto. Y les dijo, ¿a quién buscáis? Póngale mucha atención a esta pregunta porque tiene profundidad esta pregunta. ¿A quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles, ojo la pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho, yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Cierre la Biblia y déjeme explicarle esto, porque esto es un ejemplo cuando viene una situación a tu vida. Se quedó.
nos conoce hasta dónde nosotros tenemos la capacidad de aguantar una situación. Y Él siempre se va a adelantar porque Él sabe hasta dónde nosotros podamos resistir. Le quiero hacer así una pregunta. ¿Por qué pidió Jesús a los soldados que pronunciaran el nombre de quien ellos buscaban? ¿Qué estaba buscando Jesús con que ellos pronunciaran el nombre de quien ellos estaban buscando? Él quería que reconocieran que no tenían derecho a arrestar a sus discípulos. Él dijo en el versículo 8, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Él sabía que sus discípulos hubiesen sido apresados aquella noche por los romanos. Su fe era tan débil que los habrían abandonado. ¿Me está escuchando? Dios sabe hasta dónde su fe va a llegar. Dios sabe cuándo su fe puede pasar una prueba y cuándo su fe puede titubear en esa prueba. Jesús se acercó y les puso a pronunciar su nombre, porque Jesús conoce cada situación de nuestra vida. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Jesús lo que estaba haciendo era protegiendo para que ellos se enfrentaran una tentación que no eran capaces de soportar. Esta tentación, ellos no la hubieran resistido. Ahora entiende que Dios siempre va delante de ti, que Dios te aliviana tu caminar cristiano. Jesús dijo en Juan 18:9, de los que me distes, no perdí ninguno. Óigame, de los que me distes, no perdí ninguno. Jesús hizo que las escrituras se cumplieran. Dios no lo iba a perder. Ni Jesús a ellos, ni Dios a usted lo va a permitir que usted se pierda. Él participa personalmente en su vida, protegiéndolo de cualquier tentación que pudiera aplastarlo. Recuerde, Dios está más interesado en que tú llegues a la eternidad que aún usted mismo. El que empezó la buena obra la perfeccionará día con día. Escuche, yo quiero que usted me acompañe al libro de Santiago. Yo quiero que usted me esté entendiendo en esta noche que los pasajes que le estoy enlazando a usted son los misterios que muchas veces nosotros no entendemos. Y empezamos a culpar a gente y empezamos a achacar cosas a quienes no debemos de achacar. Para los hijos de Dios, las tentaciones son humanas. Nada tiene que ver con demonios. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Póngale mucha atención a este pasaje. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por favor, subraye esa palabra porque se la voy a explicar. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuántas veces usted ha leído este pasaje?
¿Alguna vez lo ha escudriñado a profundidad de este pasaje? En esta noche, permítame enseñarle algunos misterios que están sin resolver. Yo quiero que usted, por favor, preste mucha atención a lo que dice el versículo 2 de Santiago, capítulo 1. Hermanos míos, Santiago se está dirigiendo a un pueblo, a unos hermanos de su mismo linaje, de su misma fe, de su mismo creo. Por eso él le dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Escúcheme esto porque esto tiene una profundidad que muchas veces no conocemos el trasfondo de esto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios no lo va a dejar a usted en medio de las pruebas. Escúcheme. ¿Sabes? Santiago escribe esta epístola a sus hermanos judíos, a los hermanos judíos cristianos, que habían sido expulsados de sus hogares, escúchame, y de sus posesiones. Se dirige a gente que sufre por ser explotada por los más ricos y por ser llevado a las cortes y calumniadas por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escúcheme. ¿Usted se puede imaginar en estos tiempos que a usted le quiten todas sus posesiones? ¿Qué sentirá usted si a usted le quitan todas sus posesiones? ¿Se puede usted imaginar que usted teniendo su propia casa vengan los más ricos y te despojen de todos los bienes que tú tienes? Y que no solamente se conforman con ello, sino que los llevan a las cortes y ahí los van a calumniar y ahí les van a acusar de cosas buenas, porque ellos estaban creyendo en el nombre de Jesucristo. A este tipo de gente que estaban perdiendo sus hogares, que estaban perdiendo sus bienes, que estaban perdiendo todos sus enseres, Santiago les dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Le pregunto, ¿tiene usted gozo cuando está pasando por alguna prueba? ¿Y más de este calibre? Le pregunto, ¿usted sentiría gozo cuando sepa que alguien lo está expropiando a usted de sus bienes? Mi hermano, la vida cristiana no es fácil. Y no es fácil y todavía se agrava más cuando no se comprende los misterios de los escritores bíblicos. El verbo saber aquí, ¿sabe qué significa? Porque el verbo saber es la palabra clave. El creyente sabe que las pruebas que sufre no suceden por casualidad. Dios está detrás de cada dificultad y prueba que tú y yo podamos pasar. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 2 y en el verso 6 y 7. Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda esta clase de dificultades. En otras palabras, Santiago lo que me está diciendo es, José, Rocío, Alberto, Carol, doña Loreta, José, cuando le quiten la casa a ustedes, cuando lo dejen en la calle, sin nada, ustedes deben de sentirse felices cuando pasen por toda esta clase de dificultades. Mi hermano,
¿Cómo toma usted esto? Cuesta digerir, ¿no? Cuesta tragar. Cuesta poder entender que todos los hijos que tenía Jacob se los estaban quitando. Y que Jacob sentía la muerte porque estaba perdiéndolo todo. Que sus propios hermanos maquinaban maldad contra ellos, y entre toda esa maraña de rencores, de envidia, de maldad, usted se puede imaginar los corazones de los hermanos de José, los hijos de Jacob. Entre toda esa maraña de maldad, Dios estaba entretejiendo un escenario que los iba a llevar a la salvación a ellos mismos. ¿Quién? ¿Quién se está levantando? Alex. Dígame. El micrófono, Alex. Sí. Buenas noches. Ando sin anteojos, no ve tú. Buenas noches. Magnífico tema, magnífico tema. Una pregunta. ¿Me escucha? Dígame. Sí. Una pregunta. En lo que estamos estudiando hasta ahora, yo creo firmemente en que todos pasamos por pruebas. Todos los creyentes, sin excepción alguna. Lo que me viene a la pregunta es, pero no todos vamos a atravesar las mismas pruebas. Aunque todos vamos a ser probados, no todos vamos a ser procesados por las mismas pruebas. Esa es mi pregunta. Excelente, Alex. La vida cristiana no es fácil para unos y difícil para otros. La vida cristiana es pareja para todos. Y todos vamos a pasar por dificultades, pero no necesariamente la prueba suya va a ser mi prueba. Lo que sí es que sí vas a ser procesado y sí vas a ser sostenido en la prueba que tú vayas a enfrentar. De eso queda claro. Nadie, absolutamente nadie quedará exonerado de que pase por el proceso de calificar para que su fe sea purificada y para que el carácter de Cristo sea formado en usted. De lo contrario, no tendría sentido que Dios a unos atilinte y a otros afloje. Por ende, muchas veces nosotros no comprendemos lo que le sucede a muchas personas. Y lo que para Jacob era la muerte, para Dios era vida. Lo que para usted es dolor y usted no pueda entender, déjeme decirle algo. Lo que usted no comprende hoy, lo verás concluido cuando Dios te presente el escenario por el cual trabajó contigo. Ahora, les decía yo de la palabra paciencia. El diccionario define esta palabra paciencia: sufrir sin perturbación. Le pregunto, cuando a usted le viene un sufrimiento, ¿no se perturba? ¿No entra usted en un desasosiego? ¿No entra usted acaso en un temor de que crees que no vas a salir de esta? Lo que para Jacob le creía ser la muerte, Dios lo estaba tomando para vida y para la misma bienestar de él y de los suyos y de un pueblo santo. Entonces el diccionario me está definiendo sufrir sin perturbación. Déjeme decirle algo.
La paciencia es una virtud pasiva. Nos permite sonreír y aguantar. Escúcheme. Por eso Santiago está diciendo, sentir sumo gozo. Sonría. Pero claro, no es lo mismo estar dentro de la plaza de toros que estar en la gradería viendo al toro. Lo que para nosotros vemos como algo peligroso, Dios está viendo algo maravilloso que está trabajando en usted. Hágame una seña si me está entendiendo. Me dice que yo tengo que sonreír, pero la paciencia, escúcheme esto, pero la paciencia no es mera pasividad, es realmente, ella es activa. Tenga la paciencia, su obra completa. Ahora, escúcheme esto porque esto tiene profundidad. Escúcheme esto, por favor. Si tú y yo le permitimos a la paciencia todo su campo de operación en nuestra vida, entonces maduraremos con rapidez y gozaremos de una plena y certera plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que menos nosotros hacemos es darle lugar a la paciencia. Y que en medio de la vicisitud nosotros le digamos a la paciencia, haga su obra. Tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué quiere decir esto? Para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así es como termina el pasaje. Si nosotros le permitimos a la paciencia trabajar, la paciencia, escúcheme, lo que va a hacer es hacernos perfectos y cabales. Este pasaje, escúchame, nos presenta otra manera de pensar en cuanto a lo que tiene que ver con la tentación que tú y yo afrontamos. La palabra aquí traducida, prueba, es la misma traducida como tentación en 1 Corintios 10:13, el versículo que leímos anteriormente. Dios no solo nos protege de la tentación que no podamos soportar, Él también usa la tentación para ayudarnos a madurar. Lo que con nosotros creemos que es una caída, Dios la está usando para madurarnos. Y no con esto quiero decir que usted caiga en la tentación. No me malinterprete. Es que en medio de la tentación, Dios está formando en usted algo que lo va a hacer madurar. Si tú sales ileso de ello, Dios te dará la victoria. Recuerde, Dios trabaja, sí, en medio de las vicisitudes, construyendo una salida a la cual usted, en medio de la prueba, en medio de la tentación, ahí mientras está operando, Dios está trabajando en tu salida. Acompáñeme al libro de Gálatas y quiero concluir con este. Libro de Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Este es un maravilloso texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero volver a este pasaje. Yo quiero volver a repetir este pasaje.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta maravillosa afirmación de la propia identidad espiritual del cristiano es lo que Pablo menciona con esta realidad. ¿Qué es lo que me está diciendo Pablo aquí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabes qué significa esto? Esto mira al suceso histórico de la cruz, en el que fuimos uno con Cristo al cargar Él nuestros pecados. En otras palabras, ¿vistes tú cuando en la cruz Él murió? Eso es el autor del himno. Eso es lo que pregunta el autor del himno. Sí, porque usted estaba allí en la cruz. Escúchame. Dios nos puso allí aún antes de que nosotros naciéramos. Cuando ya Dios te escogió, ya usted había sido crucificado juntamente con Él. Esto es un misterio que en muchos corazones de muchos creyentes no se ha resuelto. ¿Cómo es que yo estuve ahí en la cruz? ¿Cómo es que yo vi ese sacrificio y que yo mismo fui crucificado con Él? Todo lo que hemos creído, todos los santos del Antiguo Testamento que esperaban al Mesías y los seguidores del Nuevo Testamento, todos los creyentes desde entonces, todos los que hemos sido perdonados, estuvimos allí con Cristo en su muerte. ¿Usted me está entendiendo? Tú y yo estuvimos en ese evento. Y aunque tú no lo creas, Dios te puso allí aún antes de que hubiésemos nacido. Nosotros participamos de su muerte. Si no, mire las palabras que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Acompáñenme. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, verso 4 al 6. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios, el Padre, lo resucitó con gran poder. Versículo 5. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, y escúcheme, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Nuestros pecados fueron pagados porque fuimos crucificados con Cristo. Repito, nuestros pecados fueron pagados porque fuimos crucificados con Cristo. Por eso no estamos en condenación alguna. Por eso Jesús dijo antes de morir, consumado es. Eso lo dice en Juan 19. Se pagó el castigo por completo. Se borró la lista de las acusaciones en contra nuestra. ¿Y sabe qué dijo Dios? ¿Y sabe qué escribió Dios? Cancelado.
fue nuestra deuda. Yo quiero hacerle así una pregunta. Yo quiero hacerle así una pregunta. A través de esta enseñanza que tiene un misterio profundo y que muchas veces nosotros no entendemos cómo Dios obra en nuestra vida, aún en medio de las vicisitudes, aún en medio del dolor, Dios está trabajando cosas buenas para usted y para mí. ¿Te sientes perdonado? ¿Crees que Dios te dejó solo en medio de la situación que estás viviendo? ¿Crees que Dios se despreocupó de usted? Le pregunto, ¿te sientes solo en este caminar cristiano? ¿Luchando la vida cristiana solo? Cierre tus ojitos. Yo quiero que usted cierre tus ojitos. Si hasta el día de hoy no has podido entender lo que te está sucediendo, si tu vida es una tela de araña que no tiene sentido ni forma, si tú crees y sientes lo que estaba sintiendo Jacob con lo que estaban haciendo sus propios hijos con los hijos de él, si tú sientes la muerte en medio de toda esta situación, Dios está trabajando para bien. Todo el dolor que tú estás sintiendo, Dios lo está trabajando para bien. Doña Milady, Dios está trabajando tu dolor para bien. Yo no sé lo que puedas estar sintiendo, si tu enfermedad que todavía no lo entiendes, si tu dolor con tus hijos, con tu esposo, si estás cargando algo que todavía no has podido comprender, Dios eso lo está trabajando para bien. Porque todas las cosas, aún las tentaciones, las pruebas y aún tu mismo pecado, Dios lo está trabajando para bien. Porque a los hijos de Dios, todas las cosas, Dios opera para bien. Dice en esta versión, escúchame esta versión, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Que Dios hace, no las cosas. Escúcheme esta otra versión. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. ¿Se da cuenta, doña Milady, que aún en su dolor, cuando lloras en silencio como madre, todas esas lágrimas Dios las ha recogido en una redoma? Y Dios está entretejiendo un escenario que cuando lo veas concluido, vas a sonreír en medio de las dificultades. Bien lo decía Santiago, que sean de sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, que sientan satisfacción, que sonrían, aun cuando ellos le estaban quitando sus bienes. Es difícil de entender el cristiano, es difícil de entender cómo Dios opera en medio del sufrimiento, pero lo bueno es que no estás solo. Déjeme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Señor,
No es fácil lo que muchos de mis hermanos estén viviendo, aún mi propia vida. No es fácil. Pero ahora entiendo a través de este estudio que no estoy solo, que todas las cosas, Señor, se están construyendo para bien. Que yo sé, Señor, que en medio de las situaciones complejas de mi vida diaria, tú estás preparando una salida. Que aún en medio de las vicisitudes, Señor, tú me darás la fuerza para seguir adelante. Porque yo sé que tú, Señor, lo que empezaste conmigo y con mis hermanos, lo verás concluido. Y veremos al Dios de los cielos obrar a nuestro favor. Que la bendición del Dios Todopoderoso descienda sobre cada hogar hoy aquí representado. Y que esta palabra, Señor, nos ayude a comprender la soberanía perfecta de Dios. Que nos haga entender con profundidad que en medio de todo, tú obras para bien. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre cada vida y sobre cada hogar. En el poderoso nombre de Jesucristo. Que así sea. Les bendigo 1000 veces. Quedan en paz. Bendición.